Bueno, y muy rápidamente para despedir el programa de hoy vamos a hablar de esa campaña de la renta en la que todavía estamos sumergidos, y para enterarnos de todos los detalles y para recibir buenos consejos nos vamos hasta Abaco Asesores Loruse Consultores. Nos hemos acercado hasta Abaco Asesores y Loruse Consultores, esta vez para hablar del cierre del ejercicio fiscal de empresas y la elaboración del impuesto sobre sociedades. Y para ello me encuentro con Laura López. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos en términos generales qué es lo que grava este impuesto. Bien, pues hoy venimos a hablar del impuesto de sociedades, que es el que grava las rentas que obtienen las personas jurídicas, es decir, cualquier entidad, una sociedad mercantil, una cooperativa, una asociación. En fin, cualquier entidad que desarrolle una actividad empresarial o profesional. Bueno, ¿y cómo se calcula la base? Sí, vamos a ver. Quería hacer una mención especial a una magnitud que parece que es algo muy banal, como es la cifra de negocios, que todos asociamos a las ventas de nuestros bienes o a la prestación de nuestros servicios, pero que tiene su importancia a la hora de su cálculo y determinación. Bien, ¿y por qué digo esto? Pues porque la magnitud de la cifra de negocios, que recoge las ventas o prestaciones de servicios que realizamos, con algunas excepciones, es la que marca el que una empresa esté incluida dentro del régimen especial de empresas de reducida dimensión, las cuales tendrán unos incentivos fiscales importantes que rebajarán su factura fiscal o no. También afecta, por ejemplo, al límite del 1% sobre la cifra de negocios que establece el gasto deducible que existe sobre atenciones a clientes y a proveedores que asume una empresa durante el ejercicio. Afecta también el umbral de 1 millón de euros a partir del cual las empresas tienen que pagar el impuesto de actividades económicas. Es decir, que son bastantes, ¿no?, las percepciones que hay que tener en cuenta a la hora de calcular la cifra de negocios, porque nos afectan a nuestra factura fiscal del ejercicio. Y entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Hay que incluir las ventas y prestación de servicios? Sí, pero las de la actividad ordinaria de la empresa y que se desarrollan de forma regular, no las que no se desarrollan de forma periódica o regular, o que son extraordinarias. No hay que incluir, lógicamente, los descuentos, no hay que incluir las subvenciones, en términos generales, hay alguna excepción. Y también es importante que no hay que incluir aquellas ventas de bienes que vayan destinados a nuestra propia empresa, es decir, el autoconsumo. Eso no hay que incluirlo, ¿vale? Eso es lo que quería comentar a este respecto. Vale, bueno, ¿y qué ocurre con las operaciones que realizan los socios con sus propias sociedades? Sí, bueno, es muy común y sobre todo en épocas como la actual que vivimos, que hay necesidades de liquidez por parte de las empresas, y en otras circunstancias que existan operaciones vinculadas. Es decir, cuando hablamos de perímetro de vinculación, para simplificar, no vamos a hablar de todo, pero vamos a simplificar. ¿Cuáles son las operaciones más comunes? Las de la sociedad con sus socios, que tienen una participación al menos del 25%, o con los cónyuges del socio, familiares con un parentesco directo, o también con los consejeros o administradores de la compañía y sus familiares más directos. ¿Qué ocurre con estas operaciones? Que hay que tener mucho cuidado con su valoración. Ahora estoy hablando todo desde el punto de vista contable. Durante el año, como para elaborar nuestro impuesto de sociedades vamos a partir de una contabilidad del ejercicio, pues tenemos que revisar estas partidas. Hay que tener en cuenta que estas operaciones tienen que estar a precio de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que estar marcadas por un precio que estaría establecido con un tercero que no tuviera una vinculación con la sociedad. Lo mismo por lo que prestaría ese servicio o tendría esa operación con un tercero, tengo que hacerlo con la parte vinculada. ¿Y qué ocurre si no lo hago? Pues que en caso de que tenga una inspección, Hacienda me podrá regularizar esa diferencia. Y eso puede tener implicaciones fiscales para ambas partes. Por ejemplo, en el caso de que sea a favor del socio que ha cobrado por encima una prestación, por encima de que sería su valor de mercado, pues Hacienda puede interpretar que hay unos dividendos que ha cobrado de forma encubierta. Bueno, y dentro de la contabilidad de la empresa, ¿cuándo se cierran los ejercicios? ¿Y hay algún gasto que hay que tener así en cuenta? Sí. Con respecto al tema de las operaciones vinculadas, permíteme que te corte una tranquila. Es que quería comentar también que respecto a las sociedades profesionales, en las que los socios son profesionales y prestan servicios directamente a las mismas, hay que tener cuidado con la valoración también de estos servicios, porque hay una norma que no es obligatoria, pero sí es opcional y evita que en caso de inspección tengamos problemas con la agencia tributaria, que establece que al menos el 75% de los rendimientos que obtenga esa empresa
antes, lógicamente, de haber retribuido a esos socios profesionales, vaya al menos el 75% vaya destinado a retribuir a esos socios por su trabajo y que no tengan una percepción inferior al 1,5 veces lo que cobraría un trabajador de su empresa en el mismo puesto, con el mismo cargo y responsabilidad. Y ojito también mucho con las cuentas con socios. ¿Qué es esto? Dinero que entra, sale de la empresa. ¿Que falta liquidez? Meto. ¿Que me hace falta mi liquidez como socio? Lo saco. Esas cuentas tienen que tender a cero a final de año. Y si no lo hacen, ojo, porque al final son préstamos que realmente deberían de tener una valoración igual que en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me presta dinero un tercero, no me lo va a prestar gratis. O si me presta dinero una entidad financiera, no me la va a prestar gratis. Por lo cual deberemos establecer unas condiciones similares a las de mercado también con nuestros socios. Vale, bueno, y ahora ¿Vale? sí, ¿no? Ahora sí, perdona. Dentro de la contabilidad. No, está muy bien que aclares, claro, Sí. todos los términos, porque esto Es que este año es muy llamativo. es complejo también. Sí. Claro, y dentro de la contabilidad de la empresa, ¿cuándo se cierra este ejercicio? Sí, al 31 de diciembre, como bien me indicabas que te hablara de alguno de los gastos representativos, hay que tener en cuenta, voy a hablar del gasto de amortización. Podríamos hablar de otros muchos términos, pero bueno, vamos a centrarnos en la amortización porque se tenga en cuenta que la amortización, que es lo que mide la depreciación de valor que tienen nuestros elementos de inmovilizado por su uso o el paso del tiempo, hay que tener en cuenta que no solamente se pueden calcular con el método que habitualmente conocemos, que son unos porcentajes establecidos según unas tablas y punto, sino que hay otros métodos posibles, como el degresivo, de porcentaje, hay uno de dígitos, una serie de métodos que te permiten que en los primeros años de vida de esos elementos acelerar esa amortización, que quiere decir depreciar esos bienes contablemente antes, meter más gasto y obviamente con eso reducir nuestro rendimiento del ejercicio. Esto a nivel contable, simplemente que lo tengamos en cuenta, que hay más métodos. ¿Vale? Bueno, claro, esto será súper complejo. Bueno, ahora que hemos repasado algunos temas importantes, ¿hay algún incentivo fiscal que quiera señalar para que no se nos olvide a la hora de elaborar el impuesto sobre las sociedades? Sí. Primero vamos a hablar, a modo de resumen, y a grosso modo, 4 pinceladas sobre aquellas empresas de reducida dimensión que decíamos antes que si no superaban un volumen de cifra de negocios, ello iba supeditado a que pudieran tener los incentivos fiscales o no de reducida dimensión. Pues ¿cuáles son los principales? Esto ya no es contabilidad, esto ya es fiscalidad a la hora de elaborar nuestro impuesto de sociedades. ¿Vale? ¿Qué ajustes podemos tener? Ajustes por libertad de amortización. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de un incentivo de creación de empleo, es decir, nos premian por crear empleo y mantenerlo en el tiempo, y gracias a eso nos permiten que si tenemos inmovilizado nuevo, podamos amortizar más de lo que correspondería en el ejercicio contable. Y así, de esa forma, estamos aminorando la factura fiscal de ese ejercicio. También existe la amortización acelerada. ¿Qué es esto? Que nos permite también que en elementos nuevos y sin el requisito de crecimiento en lo que es la plantilla ni mantenimiento de la misma, es ajeno a ese requisito, podamos amortizar hasta el doble de lo máximo establecido. Por lo cual, ahí está. También, si hemos adquirido un elemento inmovilizado a través de una operación de leasing, un arrendamiento financiero, podemos llegar a aplicar hasta, hablo en términos generales, el triple del coeficiente establecido de amortización. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que hay una serie de incentivos que son interesantes para las empresas de reducida dimensión. Y también, si hablamos ya no de empresas de reducida dimensión, sino hablamos de cualquier empresa en general, podríamos hablar, por ejemplo, de la reserva de capitalización. Me diréis, ¿qué es eso? Bueno, pues la reserva de capitalización es un incentivo fiscal que existe a cualquier empresa que tribute al tipo general. Hay excepciones siempre, pero bueno, en términos generales, que te permite, que lo que hace la Administración es premiar a aquellas empresas que obtienen rendimientos positivos, beneficios, y que no los distribuyen, sino que los mantienen en las empresas para autofinanciarse, crecer, y eso lo incentiva la agencia tributaria. ¿Y qué te permite eso? Pues reducir hasta un 10% tu base imponible, por ejemplo. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias, y ustedes pues ya lo saben, si se han quedado con alguna duda, pues no tienen más que venir a Abaco Asesores, los consultores, y preguntarle a Laura, que les va a resolver todas las dudas. Muchas gracias.